El invierno siempre proyecta una sombra fría y los días suelen ser cortos y las noches demasiado largas. En primaveras podemos ver todo tipo de flores, de plantíos. Durante el verano el viento mece las hojas frondosas y en el otoño disfrutamos de las grandes cosechas. Pero durante el invierno todo está quieto, los campos amanecen en ciertos sitios cubiertos de escarcha, en algunos de nieve. Además el invierno trae peligros, ventiscas, tormentas, irrupciones en el clima. Es mejor abrocharnos la chaqueta, subirnos la cremallera, quedarnos adentro y mantenernos calientes, seguros. Pocos lo saben, pero una noche y sin ningún motivo racional, te despertaste con una ansiedad que nunca antes había sentido. Todo dolía. Una intranquilidad que no se marcha, que te enturbia los momentos agradables. Perdiste la risa. Es esa insoportable sensación de querer que todo acabe, pero no sabes bien qué es lo que quieres que acabe. Lo cierto es que es un displacer que te corroe las entrañas y dejas de dormir. Entonces cuando dejas de descansar no te puedes nunca desconectar de tus pensamientos y librarte a las manos del inconsciente. Entonces continúas la vida sin descanso y en modo de piloto automático. O sea, haces las tareas de la casa, vas a trabajar, pero no estás ahí. La depresión duele así. Y no es una metáfora, duele. Cuando llega el invierno te puedes mudar, puedes cambiar de trabajo, puedes cambiar de cónyuge, pero la nube oscura nunca cambia. Con el tiempo simplemente la nube te acompaña y define tu propio cielo. Y tal vez hasta incluso enfrentes una crisis de fe. Ni siquiera es necesario que para que te ocurra esto atravieses algo de una magnitud innegable como un divorcio. A veces es simplemente el impacto acumulativo de toda una vida, lo que llaman el famoso efecto residual, que uno va aguantando, va soportando, va resistiendo y un día colapsamos. Y la gente de la iglesia encima nunca ayuda, especialmente porque no lo entiende y ni nos enseñaron a entenderlo. Te dicen generalmente que te pongas a orar, si dices estoy triste, te dicen ponte a cantar, que reprendas la depresión, que te bañes. Bueno, eso siempre es un buen consejo, pero que leas la Biblia. Pero nadie puede convencerte que van a dejar de dolerte los golpes, especialmente cuando estás en medio de una paliza. Porque no es que la iglesia te dice, te voy a ayudar a reponerte al postoperatorio. No, te dicen, no te tiene que doler cuando la vida te está dando. Y lo único que quieres es que los golpes se acaben. Necesitas una tregua, un descanso. No hace mucho conocí a una mujer que había perdido a un hijo adolescente en un accidente de tránsito. Y una mujer cristiana de su propia congregación le dijo, tienes que confesar que todo lo puedes en Cristo que te fortalece y confesar victoria, ya no llores. Y la afligida mamá, que había expresado su dolor, en lugar de que la oyeran, la abrazaran, le dieran la gracia y el espacio para sanar, la callaron, le hicieron cerrar la boca dándole un versículo diciéndole que ella no estaba cumpliendo la palabra de Dios. La implicación era que si no eres fuerte, entonces no estás confiando en Cristo. Y eso es extremadamente triste para el que está pasando una situación difícil, porque la Biblia está destinada a animar, no a dar respuestas fáciles en medio del dolor verdadero. La Biblia no son las galletitas de Panda, que abres la galletita de ver qué me sale y te sale un versiculito. La Biblia es para animar, para que el Señor nos hable, no para darle a alguien por la cabeza. ¿Y por qué tenemos siempre la tendencia a hacer eso? A dar consejos que no nos están pidiendo. A veces lo que necesitamos es un abrazo o que nos escuchen. No queremos soluciones rápidas, porque hay dolores que no merecen soluciones rápidas. No es repite esta frase y el dolor de perder un hijo se va a ir. Hay momentos que solo queremos que nos abracen en silencio. ¿Por qué tratamos siempre de arreglar a los que sufren? ¿Por qué creemos que el sufrimiento es una temporada de vergüenza? ¿Por qué no podemos tolerar, por ejemplo, que un cristiano atraviese una temporada de tristeza? ¿Por qué no podemos estar tristes si la tristeza es una de las emociones que nos regaló el Señor? El Señor estuvo triste hasta la muerte. Y no tenemos en la iglesia una teología de la adversidad. No la hemos desarrollado. Como que el evangelio del empoderamiento permeó tanto la vida del creyente que escuchamos demasiado la palabra positivo, positivo, positivo y se nos asegura que si practicamos la confesión positiva nos van a pasar cosas positivas. Y yo creo que sí, el optimismo es una gran cosa. Lo malo es que la vida no siempre es positiva. Y si nuestra mente está cableada o conformada para ser inexorablemente positiva, va a llegar el momento en que estemos viviendo en un metaverso imaginario, en un mundo sin sentido común. A mí me gusta ser positivo, yo me considero un tipo medianamente positivo. Pero hay algo que también creo, que si uno no tiene un punto de vista realista de la adversidad, cuando llegue el momento de enfrentar la adversidad, el resultado no va a ser muy positivo
positivo que digamos. El tema de fondo, insisto, es que no somos impermeables a los prejuicios de los demás cristianos. Entonces, ¿qué haces? No buscas ayuda por miedo a ser señalado. Entonces, los prejuicios evangélicos son un grave problema sanitario, siempre. La depresión duele de una forma completamente diferente a cualquier dolor físico que hayas experimentado. Pero la depresión duele todo. Y la gente te dice, ¿y por qué estás mal? No entiendo, si tienes hijos. Por eso estoy mal. Y uno hasta le da vergüenza decir estoy triste, porque tiene razón en ese sentido. La depresión, la tristeza no se deja comprender y no tiene una solución inmediata. Y no eres plenamente consciente de que algo anda mal hasta que algo se rompe en tu interior. Y no se soluciona con un par de suturas. Ojalá fuera una herida que se soluciona con un par de suturas y un apósito. Mucho menos con que te oren o que pases adelante y te impongan las manos. Ojalá fuera así de fácil. ¿Cómo reparas algo que sabes que está dañado, pero no sabes cómo está dañado ni en dónde? La depresión es un camino a través de una noche de invierno. Y es una condición humana que no respeta la estatura espiritual de nadie. Yo conozco a un querido pastor que sufre una depresión neurótica y gracias a la ayuda de psiquiatras, de profesionales, logró salir adelante, porque no es que está loco, pero no puede bajar la guardia. Él suele decir, tomo un medicamento que me limpia la basura que se me acumula en los canales de mi cerebro y me da la posibilidad de un nuevo comienzo cada mañana. Por ahora me toca tomar cada cápsula con gratitud a Dios. No se tiró bajo una manta y me dijo, ya está, me agarró un demonio y acá me dejó morir. Entonces a veces pensamos que un medicamento, que la quimioterapia, que la diálisis, la insulina, son una señal de debilidad, de no tener fe. Eso es mala praxis cristiana. No es que uno deja de creer en Dios por tomar pastillas para bajar el colesterol malo. Dios también está presente en los médicos que hacen la sinapsis y que estudian los neurotransmisores para que funcionen bien. Tal vez el pecado realmente sea que nuestro orgullo a veces hace que no aceptemos la ayuda que Dios nos ofrece a través de los profesionales. Pero es una locura decir, no, yo no voy a ir al médico porque eso es señal de debilidad. A veces el ser diagnosticado nos da paz porque ya no estamos hablando de alguien, sino de algo. Cuando uno dice, este es el diagnóstico, esta es mi patología, uno se da cuenta que está luchando con algo, con una patología. No es que yo soy loco porque heredé el carácter del abuelo y salí a mi vieja. No es así. Es una patología. Cuando uno sabe que no lucha con alguien, sino con algo, hasta calma al núcleo familiar. Entonces, otra vez, pregunto, ¿puede que estés atrapado en una melancolía perpetua? Yo conozco una mamá que sí, una mamá de 3 hijos, 2 en pañales y 1 discapacitado. Su esposo desertó y esta mujer quedó con los 3 chiquitos. Uno de sus chiquitos necesita que lo alimenten, lo cambien y lo bañen de por vida. Y yo sé que hay gente aquí que se identifica con estos casos, tal vez no puntualmente con estos, pero con la misma sensación. Entonces, ¿cuándo fue que te diste cuenta que la vida no te iba a resultar como esperabas? Tus padres se divorciaron, tu cónyuge fue infiel, tu salud nunca mejora, está frágil, tu mundo se convierte en un círculo ártico de días oscuros. Los inviernos son parte de la vida, señores, son parte de la vida. Yo nunca he tenido una experiencia mística o empírica. Me refiero a que nunca yo he tenido una epifanía. Dios se me apareció y me habló con voz audible, algo que incluya el departamento de efectos especiales del cielo. Nunca. Pero sí he tenido temporadas en que yo sentía a Dios muy cerca. Y cuando vivimos esos tiempos los recordamos como regalos. Son momentos que no suelen ser la regla general. No es que Dios no quiera estar cerca, pero cuando uno recuerda esos momentos en que uno habla con Dios, maravilloso. La vida no es un eterno verano tropical, salpicado con algunos inviernos de tanto en tanto. No, la vida es al revés y no soy pesimista, soy realista. Pero lo más duro del invierno es que a veces sentimos que Dios se ha ido. Eso es lo peor. No que Dios se fue, uno lo siente así. Salmos 88:14 describe el dolor más grande del salmista. David dice, Dios, ¿por qué escondes de mí tu rostro? No es que Dios lo estaba haciendo, pero así se sentía David. ¿Por qué cuando yo te hablo, Dios, tú das vuelta el rostro? ¿Por qué lo escondes? Yo creo que es lo mismo que sintió Jesús en la cruz cuando dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Entonces, hoy es el diagnóstico. No es para que se suiciden en masa hoy. Déjenme avanzar. Vamos con el diagnóstico. El diagnóstico es que muchos estamos atravesados por las noches de invierno. Y está bien reconocer que no estamos bien. Ahora, ¿cuál es el propósito? Que una de las razones es que sufrimos de desorden, de déficit, de atención espiritual. Yo digo, ¿por qué Dios no nos ofrece primavera todo el año? ¿Por qué no te casas y tu esposa es genial, nunca te hace un problema, nunca un sí, nunca un no? Es más, es sorda, muda, es genial. ¿Por qué te casas y tu marido nunca le crece la panza, nunca eructa, nunca se larga gases, nunca ronca de noches? Es Brad Pitt ungido. ¿Por qué no?
Bueno, ¿por qué? ¿Por qué Dios no nos envía sueños, epifanías a todos nosotros cada noche? Tal vez se deba a que Dios quiere que aprendamos a verlo en lo ordinario, en lo común, antes que dependamos de lo extraordinario. A lo mejor se debe a que si Dios tuviera que usar efectos especiales cada vez que quiere hablarnos, sería como una mamá que entrena al hijo a prestarle atención solo cuando ella grita. Si entrenas a tu hijo para que preste atención solo cuando levantas la voz, vas a necesitar efectos especiales más fuertes cada vez para que te escuche, porque después se acostumbra a los gritos. Y una mamá lo que quiere es que el hijo, un papá también, el hijo escuche los susurros, los suspiros del papá. Entonces Dios quiere enseñarnos que esas temporadas álgidas de incertidumbre son procesos para crecer y para aprender a oír la voz de Dios. Pero debemos saber que Dios ve esa depresión, no es que nos abandona. Dios dice en Éxodo 3:7, he visto la opresión, le dice a Moisés, que sufre mi pueblo, la opresión. Los he escuchado y conozco bien sus penurias. Sea lo que sea que hoy te agobia, una larga enfermedad, una quiebra financiera, insisto, una depresión inexplicable que no resiste análisis, una terrible pérdida, quiero que hagas una pausa y escuches al Creador que te susurra, no te angusties, yo te he visto, te estoy viendo, sé lo que pasaste, lo que estás pasando, me importas, tu invierno tiene propósito. Por eso vuelvo a insistir con la pregunta, ¿estás tan triste que sientes y crees a veces que incluso Dios se hartó de ti? Dicen que si la tristeza que tenemos es menor a 4 días, se lo considera una simple alteración del estado de ánimo, pero si dura más de 4 días ya es un invierno. Y a todo nos afecta en algún momento de la vida. Afecta la forma en cómo nos alimentamos, hasta cómo dormimos, y si cargas con esos sentimientos de fracaso, quiero decirte que estás en buena compañía, porque no estás solo. Uno dice, yo debo vivir esto solo. Nadie está como yo, pero es más, yo te quiero decir, estás parado o estás parada entre gigantes de Dios. Te haría muy bien leer la biografía de Charles Spurgeon. Y Spurgeon sufría de prolongadas temporadas de depresión y sus dolencias psicológicas eran tan paralizantes que muchas veces estaba confinado en una cama durante semanas enteras. Y Spurgeon no veía esto como un demonio, lo llegó a ver como que estos problemas eran parte del proceso de Dios para con su vida. Y él decía siempre, estos sufrimientos me capacitaron para consolar, para entender, para no juzgar a las personas que viven lo mismo. Charles Spurgeon fue un hombre psicológicamente frágil, pero publicó 3.500 sermones. Todavía se lo considera sin parangón el príncipe de los predicadores. Si hubiera vivido en tiempos de redes sociales, los apostocríticos lo habrían liquidado. He escuchado a ciertos predicadores proclamar que si uno está en depresión es que nunca realmente conoció a Cristo. Yo me pregunto si esos predicadores han leído la Biblia alguna vez, porque Elías, el profeta Elías, miró su propia vida y le pidió, fue el único que le pidió a Dios la eutanasia. En Primera de Reyes 19:4 le dijo, Señor, llévame a casa. Uno dice, ay, qué lindo, llévame a casa. Está pidiendo morirse. Y el mismo David en el Salmo 38:6 suspira y añade, estoy encorvado, literalmente, el monarca, el rey, estoy abatido en gran manera. Yo sé que mi suspiro no te es oculto, tú escuchas mi suspiro, pero en este momento culmina David diciendo, yo soy un hombre que no tiene respuestas. De hecho, el propio Pablo, San Pablo, tuvo su larga noche de invierno. Fue exactamente cuando les escribió las cartas a Timoteo. De hecho, la correspondencia final de Pablo a su hijo espiritual Timoteo fue escrito desde la celda de una cárcel romana, ¿no? Y allí, escrito en grandes letras, estaban las apremiantes palabras de Pablo en 2 de Timoteo 4:21, que decía, ven antes del invierno. A mí si me torturaran y me metieran preso por predicar, la primera carta no habría sido a ningún hijo espiritual. Mi primera carta habría sido para mi abogado. Pero Pablo sabe que esto forma parte del propósito. En lugar de pedir un abogado, el anciano pide papel para escribir, un libro y un abrigo. Le dice, trae, Timoteo, cuando vengas, antes del invierno, el capote, la capa, el abrigo que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros. Y mayormente tráeme los pergaminos. Pablo solo le había pedido lo que necesitaba. Estaba a gusto con esta estación invernal de su vida, porque él podía discernir el propósito de Dios en esa temporada. El invierno es un dialecto del lenguaje de los tiempos. Yo no sé si oíste hablar alguna vez de la teoría del efecto mariposa. Por lo menos hay películas que hablan del efecto mariposa. La teoría afirma que el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. O sea, según este concepto, el aleteo de una mariposa en Florida agita la más pequeña de las ráfagas de aire, ¿no? Esa ráfaga de aire crece y crece milimétricamente, chiquitito, ondulando alrededor del globo terráqueo hasta que se convierte en una tormenta caótica al otro lado del planeta.
Ahora, yo estoy de acuerdo con la idea que las cosas pequeñas producen grandes acontecimientos. Ahora, yo no concuerdo con eso de la parte aleatoria en cuanto al ser humano. Yo no creo que los hijos de Dios somos víctimas de los aleteos. Yo no creo que ciudades enteras sean arrasadas por el mar a causa de la voluntad caprichosa de un insecto. Si fuera así, todo es causa y efecto, casualidad y suerte, y no habría consuelo porque nadie tendría propósito. Pero si yo encuentro consuelo en las promesas como estas, Salmos 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos, en su trono, y puede hacer lo que se le plazca. Eso me consuela. Hay un rey. Un profeta se lamentó. En Lamentaciones 3:37 dice: ¿quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿Quién va a hacer algo en la tierra sin que Dios dé la orden? Y el profeta Daniel declaró en Daniel 4:35: Él actúa, Dios, según su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. No hay nadie que pueda oponerse a su poder ni preguntarle: hey, ¿qué haces? Me encanta. ¿Quién le puede preguntar a Dios qué estás haciendo? Entonces, Dios aseguró en Isaías 46:10: yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero lo voy a realizar. Primera de Timoteo 6:15 afirma: Él es el único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores. No hay otro rey. Él no es un presidente democrático, no depende del Senado, no depende de los diputados, no necesita los votos populares de nadie, no necesita la boca de urna. Él es el rey y no se ha movido desde el principio de los tiempos, sigue siendo el rey.